Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Les deseo ricas y abundantes bendiciones desde la ciudad de Chilihuahuicí, Canadá. Hoy les traigo esta reflexión bajo el tema que voy a iniciar con una pregunta. ¿Tabla o ouija del Espíritu Santo? El diablo disfrazado como ángel de luz. La palabra de Dios nos advierte en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14, y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hace algunos meses atrás salió al mercado un juego de mesa titulado Tabla del Espíritu Santo, donde al lado hay un anuncio que dice: comunícate directamente con Jesucristo. Aquí lo puedes ver. Me dejó pensativa de ver hasta dónde puede moverse en las tinieblas. ¿De dónde sale todo eso? ¿Una ouija cristiana? Definitivamente la astucia del maligno es tremenda. No podemos ignorar sus maquinaciones y todas estas cosas que salen con dudosa procedencia hay que mirarlas a la luz de las Escrituras. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Pues tenemos que ahondar para desenmascarar el origen de su procedencia. En el mundo actual tenemos un fenómeno que se está dando y es muy popular decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, como profetiza o está profetizado en el libro del profeta Isaías capítulo 5 versículo 20. Desafortunadamente este es el ambiente en que se está moviendo ahora mismo el mundo, prevaleciendo en gran parte el mal contra el bien. El apóstol Pablo nos advirtió en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 1, hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y nos dijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la carta a los Efesios capítulo 5 verso 16 nos dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amados, el enemigo se mueve sagazmente para engañar a los incautos, para enredarlos y finalmente lanzar esas almas al infierno. Ese es su gran propósito, que el Señor lo reprenda. Que entre más almas engañe, más se llevará con él al infierno. Entonces, vamos a mirar un poco acerca de este juego que salió este año 2023 y que se está vendiendo a través de una empresa muy reconocida mundialmente. Como les dije inicialmente, el juego es llamado el tablero del Espíritu Santo. Disque tablero de conversación religioso o cristiano, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, esta es una herramienta satánica, muy osada, haciendo uso vano del glorioso nombre de Jesús. Este es un juego hecho por las manos del hombre, fabricado con planes financieros, lucrativos y con una intención totalmente ocultista. Óigalo bien, su intención es ocultista. Este juego es todo un fraude, un engaño, una piedra de tropiezo para cualquier persona que no conoce la palabra de Dios, que no ha escudriñado la Biblia o que están débiles en la fe, porque le está haciendo creer que con este juego puede tener un acceso disque directo con Jesucristo. Y para su venta lo presentan como un juego inofensivo, que no hace ningún daño, que lo pueden usar con plena confianza. Pretenden convencer a la gente que solo Jesús es invocado allí y que nada malo les va a suceder, que nada malo sucederá en esas invocaciones, porque se estará orando, supuestamente dicen allí, a Jesús antes de iniciar el juego. En fin, Padre Santo. En resumen, el juego promueve que se puede tener acceso con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos dicen. Esto es totalmente antibíblico, porque nosotros los cristianos tenemos un medio, un mediador, un canal único de conversación espiritual con Dios, con Jesucristo, y se llama la palabra de Dios, y tenemos al Espíritu Santo de Dios para acercarnos a Dios Padre. No existe otro método. Nosotros los cristianos no necesitamos este fuego de la tabla o ouija del Espíritu Santo para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque ya Dios nos dejó escrita la Biblia, que es su palabra inspirada por el Espíritu de Dios, para conducirnos a toda sabiduría y a toda verdad por el buen camino. La Biblia es nuestra guía espiritual perfecta, es nuestra norma de fe y conducta. No necesitamos acudir a métodos engañosos y peligrosos para invocar el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia tiene la respuesta a todas nuestras necesidades espirituales, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16.
La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Ella es nuestra autoridad espiritual. Al diablo se le reprende usando precisamente la palabra en el nombre de Jesús. Usted y yo lo resistimos citando la palabra de Dios, dice la Escritura, y él huirá de nosotros, de vosotros. Pero eso sí, hay que ser hacedores de la palabra de Dios con un buen testimonio en nuestra vida como verdaderos hijos de Dios, para tener la autoridad de Dios en nosotros y así echar fuera al maligno, porque el diablo en el mundo espiritual sabe cuál es tu conducta, cuál es la mía. Él sabe perfectamente quién es quién, si eres un verdadero creyente o un verdadero cristiano o un tibio o una tibia. Tú y yo en el mundo espiritual somos conocidos en el cielo o en el infierno. Por eso hay que orar sin cesar para ser bien conocidos en el cielo para la gloria del Señor. Y hay que recibir a Cristo en el corazón para aparecer inscrito en el libro de la vida que está allá en el reino de los cielos. Porque un día en el cielo se va a llamar a lista y los que somos cristianos diremos: heme aquí, Señor. Porque en el infierno también el diablo tiene su lista de los que son de él, que el Señor lo reprenda. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, inmediatamente dice Colosenses capítulo 2, verso 14, que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Cristo perdonó todos nuestros pecados, por eso para ser salvos hay que venir a Cristo. Cristo es el único puente que nos conecta con Dios Padre. No es a través de ningún santo hecho de madera, de metal o de bronce, de cualquier otro material, y menos invocar a Dios a través de una tabla o ouija supuestamente cristiana. Ningún llamado cristiano verdadero necesita juego de mesa basado en el ocultismo para tener supuestamente un encuentro con Jesús de Nazaret. Esto es un gran engaño inventado por el hombre y promovido por el enemigo de nuestras almas. Santo es el Señor. En el momento en que alguien con este flamante juego, que es lo mismo que la tabla o ouija normal o la tabla o ouija mala, comience a invocar supuestamente a Jesucristo, con toda seguridad se lo puedo decir a la luz de la Escritura, que le aparecerá un demonio usurpador diciendo que él es Jesucristo, porque los demonios pueden personificarse y presentarse con la apariencia de la persona que el incauto está solicitando. Si no cree, lea en el Antiguo Testamento el libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel capítulo 28 del versículo 3 al versículo 25. Usted puede leer ahí a Saúl y la divina de Endor, una bruja que el rey Saúl fue a consultar, y en esa sesión de ocultismo o espiritismo, o como hacen todos los que juegan a la tabla ouija, Saúl en aquel tiempo deseaba oír al profeta Samuel, que ya había fallecido, para pedirle el consejo que él necesitaba en ese momento. Y efectivamente fue allí donde se manifestó el espíritu de mentira, donde el supuesto Samuel le habló a Saúl en esa sesión de ocultismo, de espiritismo, que estaba ahí con la bruja. El que se presentó ahí en esa sesión con la divina, con la bruja de Endor, no era el profeta Samuel, era un demonio. Porque déjeme decirle que solo hay dos caminos para que dejemos ubicada el alma: o es en el cielo o es en el infierno. Pero no existe ningún otro camino más, ni ningún lugar intermedio más. Y el profeta Samuel ya había partido de esta tierra al cielo, porque era un hombre de Dios. Y el que apareció en la sesión de la bruja dice que subió de la tierra. El demonio no descendió del cielo. Textualmente así dijo la bruja, ahí en el versículo 13, usted lo puede leer. Dice: he visto dioses, oiga bien, dioses con D minúscula, dioses que suben de la tierra. En otras palabras, el demonio disfrazado de Samuel venía del infierno, subía del infierno. Con razón ese demonio le dijo a Saúl en esa sesión de ocultismo: mañana estaréis conmigo. ¿Y dónde habitan los demonios? En el infierno con su jefe Satanás. Y si usted lee cómo fue, por ejemplo, la muerte de Saúl, encuentra su triste final. Él se suicidó, se quitó la vida con su propia espada al verse derrotado por los filisteos y para evitar ser capturado. Y toda persona que se quita la vida tristemente se va para el infierno, porque el único que tiene ese poder de dar y quitar la vida es Dios.
Por esa razón hay que vivir preparados todo el tiempo, porque en cualquier momento Dios nos puede llamar a cuentas a cualquiera de nosotros, el día que sea, a la hora que sea. Así que el demonio que invocó la divina de Endor, de la ciudad de Endor, supuestamente disfrazado de Samuel, lo estaba esperando en el infierno. Allá le digo a Saúl: mañana estaremos junticos. En el Antiguo Testamento Dios exigía que la pena capital se aplicara a todos los que practicaban el ocultismo, la brujería, la hechicería, la adivinación, toda esa parte, esa área del agorerismo, etcétera. Dios sigue condenando actualmente tales prácticas que son del mundo de las tinieblas. No te dejes engañar. La Biblia es el canal por el cual tenemos acceso a Cristo. No existe tal tabla del Espíritu Santo que lo pueda hacer, que pueda tener esa conexión con Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5 verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Quiere conocer usted y hablar con Jesucristo? Lea la Biblia. Pidámosle a Dios discernimiento para no ser engañados por Satanás, que el Señor lo reprenda, que Él se disfraza todo el tiempo como ángel de luz y anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la segunda carta de Corintios capítulo 6 verso 17, la palabra dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En otras palabras, aplica para este juego disfrazado de piedad del que estamos hablando hoy. Me llamó la atención que en un comentario de los que opinan allí, las personas que compran, cómo les va con sus productos, compran todos estos artículos a través de esa multinacional, o algunos compramos artículos de nuestra casa, en fin, etcétera, pero ese comentario se refería a alguien que había comprado este artículo del cual estamos hablando, de la tabla Ouija, supuestamente del Espíritu Santo. Y esta persona decía que cuando en la supuesta tabla Ouija cristiana que había comprado, según las instrucciones que él leyó, invocó a Jesucristo, y resulta que él, que estaba allí identificándose, resulta que él hizo toda su sesión, pero allí apareció algo extraño, porque resulta que el que le habló allí, el que se identificó, era Asmodeus. ¿Y sabe usted quién es Asmodeus? Este es un demonio de la lujuria, el que toma el control de los deseos sexuales de las personas. Todos esos juegos que tienen puertas abiertas al ocultismo son el terreno abonado para las manifestaciones demoníacas. Y yo le digo, no solamente aparecerá ese Asmodeus, sino muchos otros más demonios. Entre más juegue con ese material diabólico, son muchos más los demonios que se manifestarán allí, porque esa persona tiene la puerta abierta para que ellos puedan entrar y poseer esos cuerpos para hacerles daño. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apartaos, dice el Señor, aléjese de estas cosas, juegos demoníacos que son ataduras para el alma. Nada de esto es cierto, amados, como acceso a Jesucristo, y mucho menos honra a Dios. Todo lo contrario, estos juegos de oscuridad te alejarán más de la presencia del Dios del cielo. Así que, amigo y amiga, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios Padre. Y todo el que se acerca a Cristo Jesús tiene conexión con el Padre. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. La palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe otro mediador, y menos esta tabla Ouija cristiana mentirosa. Abra bien los ojos y escape por su alma, y evite también que le roben su dinero. Termino diciéndole lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Cuando seas tentado o tentada por algo ilícito, Dios te ayudará a tener dominio propio y a renunciar a eso. Por ello te invito para que abras hoy tu corazón y recibas a Cristo como el único Salvador de tu alma. Ven a Él, amigo y amiga, y no dejes pasar esta preciosa oportunidad. Cristo viene pronto. Asegura tu alma con el Señor y no dejes que el enemigo de tu alma te case tu alma. Huye de sus garras. Ven a Cristo hoy repitiendo conmigo en alta voz esta oración de fe y dile así al Señor: Señor Jesucristo, vengo delante de su presencia reconociendo que soy pecador. Te pido perdón
por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me laves con tu preciosa sangre. Límpiame todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí mi nombre jamás sea borrado. Señor, yo te doy gracias porque has salvado hoy mi alma, me das salvación y vida eterna a tu lado. Gracias te doy. Amén. Amén. Hermano y hermana, te felicito porque al aceptar a Cristo en tu corazón eres un hijo o una hija de Dios, pero debes alimentar tu alma en la presencia del Señor, buscando a Dios mientras puede ser hallado, orando al Dios del cielo. Orar es hablar con Dios, escudriñando las palabras, las escrituras y congregándote si puedes hacerlo, y usa estos medios de comunicación para alimentarte espiritualmente también, porque son una bendición. Cada vez que hay un mensaje, cada vez que hay una palabra, tu alma se goza en la presencia del Todopoderoso. Dios te bendiga y adelante, Cristo viene pronto.